Cabe recalcar, profesor, que la información expuesta y brindada en este proyecto, donde está plasmada en las diapositivas, fue previamente analizada. Realizamos varias lecturas, varios documentos de información en donde Milena y yo valorizamos lo más importante y priorizamos la información para una mayor comprensión, ya que fue personal. Gracias. A continuación comenzamos con la exposición. Ya. Buenos días, profesor Johan Méndez. Mi nombre es Carlos Candel y Milena Peña, que somos los integrantes de este grupo del proyecto en donde vamos a hablar sobre la visión del ser humano. Bueno, la visión primeramente que hemos escogido es la visión oriental. Es necesario aclarar que se trata de una generalización de un constructo que engloba ideas y tradiciones muy diferentes, y que sería más indicado hablar de las filosofías orientales, ya que bajo esta denominación encontramos filosofías, tradiciones espirituales y como visiones muy diferentes entre sí, incluyendo el budismo, el taoísmo, el hinduismo y el jainismo, por nombrar solo las principales escuelas filosóficas orientales, y prácticas como el yoga, la meditación zen, la meditación vipassana, etcétera. Sin embargo, a lo largo del presente trabajo emplearé la denominación filosófica oriental de forma genérica para referirme al conjunto de las diferentes corrientes filosóficas, tradiciones y prácticas espirituales que se desarrollan en el este y sudeste de África. El aporte del pensamiento que se tiene del hombre en el mundo oriental reside en la forma de ver el mundo y de vivir integrado en el fluir de la naturaleza. Se excluye el concepto de ley y lo sustituye el orden. Por lo tanto, la realidad es vista como todo el universo, lo existente, lo material y lo mental. La visión oriental del mundo subraya la naturaleza intrínsecamente dinámica del universo. Todo en el universo está en permanente movimiento y cambio, y las fuerzas que causan el movimiento son una propiedad intrínseca de la materia. ¿Qué caracteriza al hombre de Oriente? A pesar de su diversidad y de su vasto alcance, la cultura oriental se caracteriza por ser pionera en múltiples ramas del conocimiento. La invención de la escritura cuneiforme y del alfabeto de letras, la observación y estudio de la astronomía, los avances en matemática y en cálculos de medición. Para los orientales, todo está interrelacionado. En cambio, prevalece en Occidente una cierta cultura de ego. Es una sociedad más individualista en muchos aspectos. La religión es monoteísta, la salvación es personal. En Asia el individuo no es el eje central, la sociedad es mucho más jerarquizada. Bueno, ¿qué nos enseña la filosofía oriental? La filosofía oriental nos muestra la importancia de alcanzar la paz. No hay camino para la paz es el camino, dijo Gandhi, uno de los pacifistas más célebres que, gracias a su carisma y a su filosofía basada en la no agresión, consiguió que la India dejase de ser una colonia inglesa. Bueno, antes de darle paso a mi compañera, quisiera resaltar también que se escogió esta visión desde mi punto de vista, ya que el ser humano es una percepción dependiente de cambios graduales, tanto en su entorno constante como en su fisionomía a lo largo de su historia, ya que estamos apegados a evolucionar como personas y como sociedad. Mientras que en un ámbito de una visión específica, como en este caso nos tocó desarrollar la ideología, nos inclinamos más por la visión oriental, ya que tiene como finalidad una ecuanimidad o equilibrio del accionar humano, junto a la religión, junto con Dios, estableciéndose una relación visionaria más componente y competente. Desde mi punto de vista, es la que comparte nuestra mayor ideología. A continuación, mi compañero. Bueno, mi nombre es Milena Peña y yo voy a desglosar un poco este, sobre las ciencias cognitivas y la filosofía oriental. Bueno, nos dice que tiene como origen histórico que la ciencia cognitiva se encuentra en la cibernética, concretamente en las conferencias de Massey de los años 1943 y 1944,
contexto en el que se introdujeron los debates y las temáticas de esta orientación. Tiene como objetivo que perseguían inicialmente los cibernéticos. Era el descubrimiento de los mecanismos neuronales subyacentes en los fenómenos mentales y su expresión explícita en el lenguaje matemático. Su intención era la de crear una ciencia exacta de la mente. La siguiente, por favor. Ya. Dice que el primero de los enfoques es el cognitivismo, que emplea la metáfora del ordenador digital. Este enfoque recibió la influencia de las ideas cibernéticas, de la invención de las primeras máquinas de procesamientos de la información, de la teoría de la información y de la teoría del sistema. Bueno, como segundo punto tenemos el conexionismo, que considera que el cerebro opera por conectividad masiva. Esto almacena la información distributivamente y manifiesta capacidad de autoorganización, desde el conexionismo o emergencia. Se propone que muchas tareas cognitivas se describen mejor como sistemas integrados por muchos componentes que generan una conducta global cuando se conectan mediante las reglas adecuadas. La siguiente. Ya, el cognitivismo representaba dos problemas principales. El primero que tenemos es el procesamiento de información simbólica, que está basada en reglas secuenciales, creando lo que se conoce como cuello de botella, que representa una serie limitada cuando se requiere de muchas operaciones secuenciales. Este procesamiento simbólico está localizado, por lo que el deterioro de una parte del sistema puede tener graves consecuencias. Frente a estas limitaciones, el conexionismo aboga por el procesamiento en paralelo y la distribución de las operaciones. La siguiente. Ya, el enfoque conexionista sigue empleando el cerebro como fuente de metáforas. Los modelos conexionistas están formados por un gran número de componentes simples de tipo neuronal que, al conectarse dinámicamente entre sí, de una determinada forma, exhiben propiedades globales y de manera emergentes también. Las conexiones que establecen de acuerdo a ciertas reglas a partir de las cuales el sistema se reorganiza, y a pesar de que los componentes del sistema operan de un ámbito local, como el sistema, como el sistema forma una red, la interacción entre los componentes hace que se produzca de forma espontánea la autoorganización. Ya, y como conclusión de todo esto, tenemos que durante mucho tiempo la cultura occidental y la ciencia moderna han mirado por encima del hombre al resto de las culturas y tradiciones, creyéndose de una posición de superioridad frente a ellas. Y desde, desde sus conocimientos, sus costumbres y sus prácticas. Afortunadamente, esta situación está cambiando en las últimas décadas y poco a poco se está volviendo a producir un diálogo cara a cara entre las diferentes culturas, tradiciones y en las formas de conocimientos que van pasando a través de los años. Gracias, esta ha sido toda nuestra exposición. Bueno, profesor Johan, cabe recalcar que esta información ha sido sobre las lecturas que hemos leído, acerca de la información de la visión oriental del ser humano, y hemos dado nuestro punto de vista, así mismo contextualizándolas en base a la diapositiva. Y pues esta ha sido parte también de nuestra ideología y nuestro pensamiento, en el cual hemos ramificado lo que es la cultura, lo que son sus tradiciones, no solamente enfocándonos en un punto visionario del origen del ser humano, ni la visión. Muchas gracias.